Es muy grato reunirnos con ustedes. Tuvimos la Academia Bíblica y ver cómo el Señor va obrando en sus vidas, ustedes acercándose a Él, aprendiendo la palabra, y hay cambios en nuestros corazones. Yo creo que nos estamos pareciendo más a Cristo y eso es hermoso. Estamos en una serie de prédicas que tienen que ver con los factores que unen un hogar. Los factores que unen un hogar. 2 semanas atrás hablamos de la comunicación, ¿se acuerdan? Cómo debemos expresarnos con respeto, con humildad, procurando lo mejor del otro. La semana pasada vimos a Elcana y a Ana acerca del amor. Es ese amor que da lo mejor de uno, ese amor que se entrega, ese amor que busca que mi vida espiritual esté bien. El que ama busca tener una cercanía con Cristo. Si yo amo a mi familia, busco del Señor. Si el esposo ama a su esposa, busca parecerse a Cristo. Si la esposa ama a sus hijos, busca dejarles una herencia de fe. Eso es amor. Eso nos enseñó Elcana. Él llevaba a su familia a adorar al Señor. Miren qué linda enseñanza e importante. Y el día de hoy veremos el tercer factor que tiene que ver con el respeto. El respeto. Permítanme orar y entregar este momento a nuestro Señor. Padre, te doy tantas gracias por tu palabra. Perdónanos porque a veces no nos acercamos a diario, no la valoramos o no la respetamos, pero llena nuestro corazón de mucha esperanza saber que tus preceptos, tus instrucciones están ahí tan claras para cuidar a tu pueblo, de que sea ese pueblo que tú has anhelado siempre, un pueblo entregado a ti, que te adore completamente y que haga las cosas para bienestar nuestro, sí, pero sobre todo para gloria tuya. Gracias por el texto que vamos a estudiar y te pido, Señor, que quede en nuestros corazones esta verdad bíblica, porque todo lo hacemos y todo lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Les pido que me acompañen a la carta de primera a los Tesalonicenses, el capítulo 4. Primera a los Tesalonicenses, el capítulo 4. Ustedes saben, Tesalónica era una ciudad, puerto, una ciudad comercial, la segunda ciudad más próspera o grande en este sentido, Tesalónica. Ustedes también conocen que en los puertos, en las ciudades grandes, también hay grandes problemas, ¿no? Hay grandes problemas de la parte social, de la administración de una ciudad, pero hay problemas también familiares muy fuertes. Les comparto lo que decía un filósofo griego que era también político, entiendo yo, Demóstenes. Él decía 3 cosas, y voy a usar el número 3 en esta mañana para que nos queden grabados los conceptos. Pero había 3 cosas que decía Demóstenes acerca de las damas y de las mujeres en ese contexto griego, que por cierto no tenía muchos límites en lo que era el libertinaje sexual, ¿no? Eran terribles. Y Demóstenes decía: la mujer está para el placer, para suplir las necesidades y para administrar la casa. En pocas palabras, la frase era más larga, yo la he contextualizado. Pero era la forma en que pensaban los griegos.
y los griegos habían conquistado el mundo. Alejandro el Grande y su padre Filipo habían establecido esta forma de pensar. Los romanos también la tenían, que eran ahora los dueños del imperio, ¿no? Pero había toda esta forma, esta filosofía de vida. En Tesalónica también habían grandes templos, habían los dioses, las diosas, dioses del vino, diosas del amor, diosas, todo para suplir ese anhelo que había en el corazón de placer o de llenar su vida con algo, ¿no? Entonces le estoy dando el contexto de Tesalónica, del mundo de esa época, y frente a eso, Pablo le escribe a la iglesia, que era un grupo como nosotros, o eran grupos pequeños, grupos de hogares, y él le escribía estas cartas pensando en el contexto en que se desarrollaban estos hermanos. Entonces, dicho esto, vamos a Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, los versículos del 1 al 5, para empezar, y dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y vamos a decir en esta mañana, hermanos, la primera A para el respeto en el hogar. La primera A, son 3A, como los bancos, ¿no? Los bancos tienen algunos triple A, ¿no? Así es, ¿no? La primera A es que para poder establecer el respeto en su casa, usted y yo debemos agradar a Dios. Agradar a Dios. La palabra respeto tiene que ver con valorar a los demás, y voy a hablar específicamente o en mayor cantidad del respeto o la valoración al esposo o a la esposa, ¿no? Entonces, cuando usted dice que falta el respeto en mi hogar, tal vez en su vida no está agradando al Señor, ¿no? ¿Qué significa agradar a nuestro Padre Celestial? Si ustedes por favor me acompañan al libro de los Hebreos, antes de Santiago, el capítulo 11 y el versículo 5. Dice: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, es decir, se lo llevó al cielo, y antes que fuera al cielo traspuesto, o durante su vida terrenal, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, la vida de Enoc, del cual se habla poco, era una vida que despertaba una sonrisa al Señor porque era obediente. En nuestro hogar, si queremos agradar al Señor como Enoc, debemos de ser obedientes al Señor. Cuando uno es obediente, miren lo que dice, regresando a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, dice que hay un testimonio en medio del hogar y de la iglesia que otros pueden seguir. La pregunta para mí y para ustedes: mi vida, mi familia, la forma en que me desenvuelvo, ¿está agradando a los demás de tal forma que yo puedo decirles: haz lo que yo estoy haciendo? Puedo decirle a mis amigos, a mis hermanos, a mis hijos y a mis hijas: haz lo que yo estoy haciendo.
Pablo, miren, si leemos con atención, dice, les ruego y les exhorto, es decir, es mi llamado de atención con bastante fuerza, hijos míos, respeten a su papá. Cuando las mamás dicen respeten a su papá, debe haber un ejemplo de vida en la madre y en el padre. No somos perfectos, pero estamos inclinando constantemente nuestro corazón a obedecer al Señor. Miren lo que dice Pablo. De la manera que aprendisteis ¿de quién? De nosotros. Queremos que exista el respeto en mi casa. Yo debo de tener un estilo de vida con el cual le dejo una enseñanza a mi familia. No, así está diciendo y lo estoy contextualizando. Aprendisteis de vosotros cómo os conviene conduciros y así, de esta manera, en conjunción, agradas a Dios. Si camino como Dios quiere, agrado al Señor. Hay una conjunción, la I, ¿no es verdad? Y agradar a Dios, pero no se queden únicamente con eso, sino que deben de abundar más y más. Es decir, este proceso del cual vamos a hablar hoy día, del respeto que tiene algunas As, debe de seguir creciendo. Hijitos, ustedes empiezan. Algunos tal vez vamos por la mitad o en los 3/4 de tiempo, nadie sabe, solo el Señor. Pero es toda la vida que debemos aprender a agradar al Señor. Así dice la palabra. Miren cómo menciona. Porque ya sabéis que... ¿Qué dice aquí? Lea su Biblia. ¿Qué dice? Instrucciones os dimos por el Señor Jesús. La instrucción en ese contexto de Tesalónica era una ley, era una orden, no era una sugerencia. Para que exista el respeto en mi hogar, debo de agradar al Señor, y esto no es una sugerencia del Señor, es una instrucción, es un término militar y legal que se utilizaba para decir, esto es una disposición. En primer lugar, para que exista el respeto, debo de agradar al Señor. En segundo lugar, para que exista el respeto o la valoración dentro de nuestro hogar, vamos a decir que es importante o es un requisito abstenerse. La segunda A es abstenerse. La primera es a. La segunda es abstenerse. Vamos a ver de qué debemos de abstenernos, ¿no? Miren, dice aquí, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, punto y coma, que os apartéis de fornicación, ¿no? Entonces ya desarrolla el pensamiento y ahora está diciendo, la voluntad, lo que Dios quiere es que estemos apartados para Dios y del mal. ¿Y cómo nos apartamos para el Señor y del mal? Dice, absteniéndonos o apartándonos, ¿no? Dice aquí, absteniéndonos o apartándonos, dice, de la fornicación, ¿no? Y vamos a ver lo que significa esto si ustedes van más adelante en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses y el versículo 22. ¿Llegaron ahí? Versículo 22. Absteneos de algunas cosas malas. Absteneos solo cuando van a la iglesia. Absteneos cuando están de retiro. Absteneos cuando... No, dice absteneos, y en la segunda A, absteneos de toda especie de mal. Quiero que exista el respeto en mi casa, debo de agradar al Señor y ahora debo de abstenerme de toda especie de mal. ¿Cuáles son las especies de mal? Hay diferentes tipos de mal. Lo que no está dentro de la voluntad del Señor, ¿no?
A veces vienen cristianos y me preguntan, pastor, ¿será correcto que yo tenga un negocio? Es una barra, es un bar. Dice, es un trabajo, a la final es lícito. Pero usted debe de abstenerse de todo mal que se hace en un bar. Pastor, voy a vender cerveza, ¿no? Entonces, yo creo que a veces los cristianos no tenemos claro lo que es abstenernos. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo. Es decir, tenemos una libertad en Cristo Jesús, pero esa libertad en Cristo Jesús está dada para obrar conforme a su voluntad y buscar lo que dé gloria a Dios. El cristiano tiene un compromiso, que es que todo lo que yo haga, sea que trabaje secularmente como médico, como ingeniero, como maestro, como ama de casa, como usted trabaje, es lícito, pero usted debe de abstenerse. Usted debe decir, me es lícito, pero no me conviene, no me conviene. En segundo lugar, entonces yo me abstengo de toda especie de mal. Y vamos a Primera de Pedro. Lean conmigo, abra su Biblia. Es buen ejercicio para sus manitos y para su mente. Traiga, por favor, esto, el físico, ¿ya? Porque ahí vamos a aprender mejor. Creo que es mejor. Es su pastor que es un poco a la antigua. No, pero es bueno. Vamos. A Primera de Pedro, el capítulo 2, la carta universal de Pedro. Qué lindo panorama de la Biblia, ¿no? Nos recuerda estas verdades. Primera de Pedro, capítulo 2, y el versículo 11. ¿Qué dice aquí? Amados, iglesia, hermanos, me hablan a mí y a usted. Yo os nuevamente, como Pablo, os ruego, les pido con mucha fortaleza e intención, os ruego, como a extranjeros y peregrinos, estamos aquí de pasada. Mi ciudad es celestial, mi gozo completo estará en el cielo. Jóvenes, ustedes que están empezando, su gozo completo estará en el cielo. Aquí solo es parte. Y aprendan a experimentar el gozo del Señor a temprana edad. Gócese en el Señor y lo que tiene en Cristo. ¿Sabe qué? Porque lo demás decepciona. Algún rato decepciona. Compórtese y viva como extranjero y peregrino. Miren lo que dice aquí. Les ruego a los que saben su ciudadanía celestial que os abstengáis de ¿qué? De los deseos carnales que batallan con el alma. Demóstenes, los griegos y esa cultura griega y greco-romana, ellos no se abstenían de lo malo y daban rienda suelta a lo que ellos pensaban que debían de satisfacer a su manera. Pero el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, que conocía estas verdades, dice, lo mejor es que se abstengan de todo lo que ustedes ven que no le agrada al Señor, que no esté en su voluntad, que les puede ocasionar placer, pero el placer de ustedes no está aquí, está en el cielo. Sí hay cosas lindas y que dan mucho gozo que se las voy a enseñar después de un ratito, ¿no? Pero entonces, en segundo lugar, aprendemos que uno se abstiene. Primero, uno agrada, es decir, vive obedeciendo al Señor, y segundo, uno se abstiene de algunos deseos carnales o de los deseos carnales, como está diciendo aquí, los que batallan contra el alma. Claro, hay una lucha, y más aún cuando uno es más joven, ¿no? Pero la lucha va a seguir toda la vida. Y dice que en esa batalla que ustedes tienen, jovencitos, esa batalla es contra deseos de la carne, que el Señor, cuando murió en la cruz, dice que nosotros cuando se los entregamos a Él, Él nos da la victoria en Cristo Jesús. Amén. Pero empieza en nuestra mente, empieza en nuestro corazón. Por eso dice que batallan en el alma. Santiago dice que uno piensa y después peca, ¿no? Ok, y vamos a ver ahora, en tercer lugar, un término parecido a abstenerse, pero es más concreto, es el apartarse. Ahora sí vamos al apartarse, y si regresamos a Tesalonicenses, el capítulo 4, ¿ya? El versículo 3
ya habla de la santificación, que es apartarse. Yo les voy a compartir algunas realidades de lo que significa ser santo. Y en la Biblia se habla de santificación en mucha relación con la castidad del ser humano, del hombre o de la mujer. ¿Quién es alguien casto? Alguien que administra bien su sexualidad, alguien que administra bien su cuerpo, ¿ya? Un hombre casto, una mujer casta, ¿ya? El apóstol Pablo, sabiendo todo el antecedente de la cultura de Tesalónica, decía, es importante para que haya respeto en el hogar, que ustedes se aparten, se santifiquen y vivan castamente. Tito, capítulo 2, vamos al libro de Tito. Timoteo, que después de Timoteo, ¿cuál viene? Hermanos, después de Timoteo, ¿qué viene? Tito. Capítulo 2. Y les voy a leer desde el 1 hasta el 5. Dice así: pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Miren, regresa al punto de la palabra. Que los ancianos, están hablando de mí, como un pastor, y también alguien que ya tiene 50 años y más, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Ahora va a las mujeres que ya son adultas, que ya son maduras, ¿no? Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Vamos a desarrollar esto para que exista respeto en la casa. Cuando yo me valoro y respeto a mí mismo como hombre o como mujer, guardándome para el Señor, agradándole y apartándome para Él, va a haber respeto en el hogar. Miren, las mujeres reverentes en su porte, no esclavas de Él y maestras de TikTok. Yo he visto señoras que la manejan bien ese TikTok, arriba, abajo, izquierda, derecha. Y van a un lugar y no es malo, hermano, tómense la foto, no es malo. Pero los cristianos tenemos otra forma de vida. Ustedes, damas, son maestras del bien. Que, miren, esto es precioso. Que enseñen a las mujeres jóvenes a ser mujeres del siglo XXI. Está bien, impulsen a la señora, está bien, pero ¿qué es lo que deben enseñar como prioridad para que la sociedad siga adelante? Dice, mujeres jóvenes, a las mujeres, a amar a sus maridos y a sus hijos. Es su responsabilidad, señora que ya ha tenido hijos, hijas, que ya son ancianas, maduras en la fe. Ustedes deben de coger a las más jóvenes y enseñarles a amar a sus maridos y a sus hijos. Ellos, esta sociedad, tiene que ver que hay mujeres así. Tienen que ver. Versículo 5. ¿Hacer qué? Prudentes, castas, cuidadosas de buenas, sujetas a quienes, para que la palabra de Dios no sea. ¿Queremos respeto en el hogar? Agrademos al Señor, abstengámonos de lo malo y apartémonos o santifiquémonos y enseñemos estas verdades o instrucciones a nuestras hijas y a nuestros hijos. Este antecedente es muy importante, pero ahora nos toca a los varones. Job, capítulo 31, versículo 1. ¿Cuántos oramos por nuestras hijas? ¿Cuántos oramos por nuestras hijas? ¿Cuántos oramos que el Señor las cuide, las libre de estos a veces depredadores que existen alrededor? Estamos listos para batallarlas, queremos hacerlas respetar, así es, ¿no? A nuestras hijas. Pero esa oración tiene que ser respaldada con mi santificación.
Queridos varones, quiero que exista respeto en mi hogar. Debo de empezar con mi santificación. Yo a veces oro por mis hijas y digo, Señor, guárdalas de todo mal. Y hay algo en mi corazón que dice, ¿y tú te estás guardando de todo mal? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo está tu integridad? Tal vez en mis manos está la integridad, pero en mi mente, ¿cómo está mi integridad? Job, capítulo 31 y el versículo 1. Hice pacto con mis ojos. ¿Dónde está la tentación más grande de un varón? Hermano, a veces hay que andar como los caballitos que les ponen unas cosas aquí así, ¿no? Así es, ¿no? Para que no pierda el camino. O sáquese los lentes nomás. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Lo que estaba diciendo Job es aquí que uno de los problemas que él podía tener o tenía en su momento es que veía a otra mujer. No voy a seguir leyendo el contexto, pero lo que él decía es que si yo estoy deseando a alguien más, entonces que alguien más pueda desear a mi mujer. Más o menos es lo que está diciendo después. Entonces, si yo quiero que exista respeto en mi hogar por parte de mis hijos y de mis hijas, busco la apartarme o la santificación. Eso es lo que está enseñando Pablo en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4. Y me llama fuertemente la atención y me dice, bueno, ¿quieres que haya respeto? Entonces tú empiezas respetándome a mí, respetando a tu esposa, a tus hijas. Yo digo, Señor, entonces, ¿cómo voy a orar? El padre tiene que aprender a orar, diciéndole, Señor, quiero que tú le des un varón parecido a mí. Y para poder decirle al Señor, quiero que le des un varón parecido a mí, a mis hijas, tengo que yo vivir en santificación. No puedo pedirle al Señor otra cosa. ¿Cuántos decimos amén, varones? Dígalo conmigo. Amén. Amén. Es que es lo que está diciendo la palabra del Señor. Y chicas, busquen varones así. Busquen varones que se santifiquen. Porque ustedes son hijas de Dios. ¿Cuál es la tercera A? Entonces, apartarse. Agradar, abstenerse y apartarse para que exista respeto en mi hogar. Mateo capítulo 5, versículo 28. Oíste que fue dicho, 27, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La castidad empieza en nuestro corazón. Y vamos a ver la conclusión de estas tres A, agradar, abstenerse y apartarse, en el mismo libro de Tesalonicenses, el capítulo 4 y el versículo 4 y 5. Porque ahí es donde quiero llegar, el respeto en el hogar, de eso se trata esta prédica. Y él dice, miren qué forma de desarrollar el pensamiento de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, pone un punto y coma antes del que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en... Estoy solo hoy día. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Honor, la traducción es respeto. Y el antecedente que da Pablo es todo lo que ya hemos visto. Quiero que exista respeto en mi hogar. Entonces dice ahora sí, mira, para que haya el respeto, tú ya me has agradado, ya te has abstenido y ya te has apartado. Entonces va a fluir el honor hacia tu mujer y el honor de tu mujer hacia ti. Y la honra, que dice la palabra, la honra o respeto de los hijos hacia los padres, comienza conmigo.
A veces queremos que nuestros hijos nos honren, pero nosotros no estamos haciendo nuestra parte que está diciendo Pablo. Y me llama la atención fuertemente y me dice, búscame a mí y todo lo demás va a venir. La palabra respeto, yo la divido en dos cosas. En saber valorar y en el ser sobrio. Saber valorar y ser sobrio. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y el versículo 12. Hablando de mi sobriedad, su sobriedad, nuestra sobriedad. Para poder respetar al otro, valorar al otro, tengo que cuidar mi vida, valorarme a mí mismo. Y ese cuidado y valoración mía para valorar a los demás y respetar a los demás, comienza con mi muerte, la muerte mía a la carne y a este mundo. Así también vosotros consideraos, versículos 11 de Romanos 6, consideraos, no dice moribundos, no dice a veces lo que te gusta, no, dice muertos al pecado. Yo soy sobrio cuando sé que estoy muerto y vivo de esa manera, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12. No reine, no tome el control, no sea lo primero. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, maldades, etcétera, malos pensamientos, todo lo que sabemos que no nos hace bien. Y haga aquí una ayuda mental para aprender estos conceptos. Vaya a 1 Corintios 6:12. Era Romanos 6:12 y ahora como ayuda de la enseñanza, vaya a 1 Corintios 6:12. Queremos que exista el respeto en la casa. Vivamos de esta manera, sobriamente. Ser sobrio quiere decir que todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, miren qué importante, mas yo no me dejaré dominar de... ¿Quién es su único amo? Su único dueño, el único que le domina se llama Cristo Jesús. Cuando yo veo en mi vida que me está dominando algo más, estoy mal. Me domina la ira, me dominan los malos pensamientos, me domina el dolor, me domina... Cuidado, regrese a quien lo debe dominar, que se llama Cristo Jesús. Amén. Entonces estamos viendo en cuarto lugar lo que significa respeto. Y yo digo que es vivir sobriamente, no dejándonos dominar del pecado. Hay que tomar decisiones. Pero también tiene que ver con el entender cuánto vale mi esposa, o cuánto vale mi esposo, o cuánto valen mis hijos. Cuando usted entiende el valor de la otra persona, usted lo respeta. Cuando no entiende el valor de la otra persona, usted lo irrespeta. Por ejemplo, con el gobierno, cuando irrespetamos al señor presidente de la República y decimos cosas, nosotros los cristianos no, pero el mundo sí. El mundo lo irrespeta, el mundo lo insulta, el mundo le hace memes, eso no es respetar la autoridad, a pesar de que él esté mal. Cuando yo valoro lo que Dios ha dicho acerca de Él, que Él lo ha puesto ahí para procurar el bien, esa es su responsabilidad. Cuando yo no valoro eso, entonces lo irrespeto y digo cualquier cosa. Tengo que tener cuidado. El respeto está basado en la valoración de lo que Dios ha dicho de esa otra persona. ¿Qué ha dicho Dios de su esposo? A ver, mamitas, ¿qué ha dicho Dios de su esposo? Él es cabeza que fale, que nutre, que guía, que cuida. Él es cabeza. Papitos,
esposo, ¿qué ha dicho de su esposa? ¿Qué ha dicho de su esposa? Que es el cuerpo, que es como la iglesia. La relación de Cristo hacia la iglesia. Es algo realmente profundo. Él está esperando que yo santifique a mi esposa, pero no la puedo santificar si yo no estoy santificado. Miren lo que dice en 1 de Pedro, el capítulo 3. Vamos a 1 de Pedro, el capítulo 3. Estamos en el punto de valorar. Valorar. Cuando uno valora, entonces respeta. Si usted no está respetando es porque no está valorando, ¿no? 1 de Pedro, el capítulo 3. Los versículos del 1 en adelante. Dice así: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Pastores, que mi esposo no me respeta. Y yo le pregunto, vamos a hablar de su esposo, hablemos de usted primero. ¿Y usted se sujeta? ¿Y usted le respeta? ¿Y usted le consulta? Somos los dos, o los tres o los cinco en la casa que debemos de buscar cumplir lo que el Señor nos está diciendo. Miren, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus. Cuando usted lo valora, lo está respetando, lo valora por lo que Dios ha dicho que Él es, no tal vez por lo que Él hace o lo que Él dice, pero su posición como padre y como esposo está clara para usted. Lo voy a respetar. ¿Saben lo que ocurre cuando en un matrimonio ambos valoran y obedecen la palabra del Señor? Hay esperanza de reconstruir el hogar. La palabra es un pegamento que puede mantener un hogar unido. Miren lo que dice aquí: serán ganados por la conducta de sus esposas. El hombre tal vez ha hecho terriblemente, pero usted sigue respetando su posición. ¿Sabe lo que eso hace? Que haya esperanza de restitución. Porque cuando uno confronta a ese esposo que ha actuado mal y le dice, hermano, pero ¿cómo está tu esposa frente a esto? Ella sigue yendo a la iglesia, ella me sigue tratando con respeto y me ha dicho claramente que no está de acuerdo con mi manera de actuar y me desconcierta esta mujer. Dos, 1 de Pedro 3. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, queridas mamitas, deseamos que haya respeto dentro del hogar, actuemos de manera casta y respetuosa. Hermanos, yo siempre decía, este tema es difícil en el hogar, las modas de las chicas, complejo. Yo prefiero estudiar griego 3, hermanos, que hablar de esos temas con mis hijas. Difícil. Las mamitas se ahorren, las modas de las chicas. Y yo le decía a mi esposa, por favor, tú habla de eso con mis hijas. ¿Y sabe lo que le daba autoridad a mi esposa? La castidad y el respeto. A veces queremos que nuestras hijas sean castas y respetuosas. Pero ¿cómo estoy yo? Mucho de lo que está pasando en esta sociedad con nuestros hijos, nuestras hijas, es porque nosotros tampoco estamos bien determinados en estos conceptos. Por eso el apóstol Pedro, sabiendo del tiempo de ese entonces, decía, ustedes quieren respeto en su hogar, entonces vivan casta y respetuosamente. Versículo 3, algo que debemos enseñar. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Vístanse bonitos, vístanse lindos. Pero él dice que hay algo más importante, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. No me cansaré de decir en mi hogar
que ese es el mejor ornato. Yo ya empiezo 1 de Pedro capítulo 3, y el mejor ornato de la mujer, y allá responden el espíritu afable. No me cansaré, no me cansaré, no me cansaré hasta verlo en mis hijas y en mis nietas, porque eso es lo que hace que una mujer sea atractiva por siempre para su esposo. Miren lo que dice: el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de ¿quién? De Dios. De Dios. Cristianas que quieren el respeto dentro de su hogar, cerca de Cristo, agradando al Señor, apartándose, absteniéndose, y entonces dice que esta forma de comportarse es de grande estima delante de Dios. No saltamos al 7 porque ahora nos toca a los maridos, ¿no? Vosotros, maridos, varones, jóvenes, adultos, ancianos, ustedes, maridos, igualmente como se le pide a la dama, se le pide al varón. Vivid con ellas sabiamente, es decir, constantemente debo estar pensando en la palabra y aplicándola en mi hogar. La valoración de mi hogar que produce el respeto tiene que ver con que para mí es tan importante que cojo la palabra y la aplico en mi hogar, con mi esposa, con mis hijas, con mis primos, con mis primas, con mis tías, con quien sea. Miren lo que dice. Dice así: dando honor a la mujer como a vaso más, versículo 7, más frágil, y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y aquí viene el concepto de respeto que quiero ir terminando. El respeto en el hogar empieza con agradar al Señor, abstenerme de lo malo, apartarme para Él, y el respeto tiene que ver con valorarlas o valorarlos y ser sobrios. Y en la parte de valoración quiero insistir, porque así dice Pedro, dice: a las mujeres, a los varones que viven con sus esposas, vivan con ellas sabiamente, dando honor y respeto, dando honor o respeto a la mujer como a vaso más frágil. Ustedes saben que la palabra vaso que utilizaba Pedro, o que se utilizaba en el original, tiene también que ver con el vaso más frágil, con mujer. A la mujer se la relacionaba como el vaso. En 1 de Tesalonicenses, el capítulo 4, habla de que respetemos a la mujer, y también puede ser visto como que respetemos a ese vaso, a esa mujer que es frágil, que es útil, que es fuerte, que es próspera, que es buena. Y miren lo que menciona aquí, ¿no? Dice: dale honor a esa mujer como a vaso más frágil. Si yo valoro a mi mujer, digo yo, dice la palabra, es como esos vasos, y lo utilizo siempre. Ustedes han visto los vasos de cristal, ¿verdad? Al vaso de cristal, si uno le pega con algo de metal, se puede romper. Pero el vaso de cristal también puede sostener mucho líquido. Ese líquido, cuando se lo sostiene en una copa de cristal, no hay problema que pese demasiado. Pero si le pegamos duro a ese vaso de cristal, se va a romper. A lo que quiero llegar es que nuestras mujeres son fuertes. Ellas preparan desayuno, almuerzo, merienda, trabajan afuera, no cuidan a nuestros hijos, van a la escuela dominical, regresan, descansan una media hora y siguen. Nuestras mujeres son fuertes. Pero lo que dice el Señor es que debemos de respetarlas, honrarlas. Son vasos fuertes, pero son frágiles. ¿Qué significa esa fragilidad? Que emocionalmente necesitan nuestro apoyo, físicamente necesitan nuestro cuidado y espiritualmente necesitan que nosotros las discipulemos. ¿Queremos respeto en el hogar, varones? ¿Cuántos queremos que nos respeten? Bueno, ahí hay algunos. Está bien, cuídela a su mujer. Si yo cuido a mi mujer, mis hijas me respetan.
El respeto no viene imponiendo nuestra fuerza de voz. El respeto viene haciendo lo que dice la palabra de Dios. Queremos respeto en nuestro hogar. No solo seamos sobrios apartándonos del pecado, no solo las valoremos, sino que también gocémonos con nuestra mujer. Eclesiastés, capítulo 9 y el versículo 9. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, capítulo 9 y versículo 9. ¿Cuántos anhelamos ser felices? ¿Está feliz? Chicas, ¿quieren estar felices? Les voy a dar un tip para que cuando estén de novias enamoradas sepan que eso es lo que Dios anhela de ustedes. Chicos, ¿quieren ser felices? Isaac, Abraham, ¿sí? Amén. Les dejo un tip bíblico. Aprendan esto, miren lo que dice aquí, y yo lo sigo aprendiendo. 9:9. Goza de la vida. Todo. Goza de la vida con la mujer que amas. ¿Cuántos de los varones que estamos aquí amamos desde el principio? Tal vez nos atrajo desde el principio, fuimos conociéndola y seguimos aprendiendo a amar. Porque el amar de Dios es sacrificial. Miren, gózate con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que son dados debajo del sol. Y repite, todos los días de tu vanidad. ¿Queremos ser felices? Que nos respeten en el hogar. Gózate con tu mujer. El gozo con nuestra mujer es en todo aspecto. Es en el aspecto físico, para eso nos dio la sexualidad. Nos gozamos con nuestra mujer. El sexo es un regalo hermoso. El mundo lo ha distorsionado. Nosotros tenemos que ponerlo en orden en nuestra casa con nuestra esposa. Nos gozamos también en la parte emocional. Es aquella persona con la que podemos compartir. ¿Cuántos de los varones cuando estamos enfermos, cuando estamos tristes, vamos y nos acostamos ahí donde nuestra mujer, ponemos la cabeza ahí al lado? Y los guerreros y leones en ese rato somos como unos leoncitos, ya no podemos, estamos cansados y nuestra mujer nos coge la cabeza y nos dice, tranquilo. ¿Así es, no? ¿O no, Sarita? No sé, pues, soy varón también. No coge, no, bueno. Tranquilo. Yo sé que tú sales. Con la ayuda del Señor vas a salir. Eso también es gozarse emocionalmente. Gócese con su mujer, refúgiese en su mujer. Se siente mal, vaya a su casa y dígale, abrázame. Hazme un caldito de gallina. ¿Ah? Yo hago así. ¿O no? ¿No hacen ustedes así? Aprende de su pastor, hermano. Abrázame. Dame un caldito. Quiero dormir un rato. Y nuestras esposas hacen lo propio. Por eso gócese emocionalmente con su mujer. Pero también gócese espiritualmente. Ore con ella, venga a la iglesia, cójala de la mano, vaya a la vigilia, sirvan juntos, gócese con la mujer de su juventud en la parte espiritual. Dígale, estoy orando por esto, oremos juntos por nuestros hijos. Gócese físicamente, sexualmente, íntimamente, gócese emocionalmente para que se sane su alma y gócese también espiritualmente compartiendo las verdades del Señor. Dígale, aprendí esto, ¿qué te dijo a ti la palabra? ¿Qué piensas de esto? Gócese con la mujer de su juventud, a la cual amas, todos los días de la vida de tu vanidad, que te han sido dados por Dios debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Vamos a ponernos de pie y les hago un resumen
insistente acerca del respeto en el hogar, que tiene que ver con valorar a los demás y ser sobrios, y que comienza con agradando al Señor, absteniéndonos de lo malo, apartándonos para Él, y que termino yo diciendo, hay que gozarse con nuestra mujer y con nuestro esposo. Y yo le aseguro que con estos principios bíblicos, usted puede decirle a sus hijos, respétame. Y tal vez no se lo tiene que decir con palabras, tal vez solo recordarles cómo Dios ha obrado en su vida. Y ellos van a respetar a sus padres y ustedes van a respetar a sus hijos. Y les dejo algo, queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas. El que cuida su mente y el que cuida su vida está respetando a su familia. Queridos varones, si cuidamos nuestra vida y cuidamos nuestra mente, estamos diciéndole a nuestra familia que los o las respetamos. Amén. Vamos a orar. Si puedes, hermano, ahí hay algún... no tiene teclado, pero puedes poner. No, sí, worship. Ok, vamos a orar, cerremos nuestros ojitos. Padre, te doy gracias por lo que tu palabra nos ha enseñado. Gracias porque hablas a mi corazón primero y yo quiero vivir así como hemos enseñado y predicado. Sé, Padre, que el respeto de nuestros hijos o nuestras hijas comienza con la valoración y la sobriedad con la que yo vivo. Y sé que si mi mente la cuido, aún en lo más difícil busco la integridad, bendito Dios, podré hablar con autoridad y mis hijos y mis hijas me respetarán. Padre, gracias porque todo esto que hemos hablado es tu voluntad. No se nos ha ocurrido, eres tú quien estableció estos principios. Ahora te pido, Padre, empezando por mí, mi esposo y mis hijas, que podamos vivir de esta forma. Y te pido por toda esta congregación, Señor, que te conoce, que te anhela y que quieren ser hijos tuyos, obedientes, pensando siempre que somos peregrinos, que podamos vivir de esta manera. Gracias, Padre. Quédate con nosotros, gracias por el descanso de este fin de semana. Eres bueno. Cuida a cada uno de los hermanos de esta iglesia, porque todo lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro amado Señor Jesús. Amén.